Buen día, mi nombre es Marta Milena Grajales Valero, estudiante de la Maestría de Tecnologías Aplicadas a la Educación y en desarrollo de este trabajo con mi docente investigadora Marta Janet Rojas Quitién. Para el día de hoy vamos a hablar de la investigación cuantitativa e iniciamos hablando de la fundamentación epistemológica de la investigación cuantitativa, donde nos dice que se dedica por lo general a recoger, a procesar y analizar datos medibles o numéricos acerca de las variables. ¿De las variables de qué? De un mundo físico o social y humano que ya se encuentran previamente determinados. Esta investigación cuantitativa propone en primer lugar que el mundo es un conjunto de objetos que son capaces de medir y de cuantificar. En segundo lugar, que la realidad existe en forma completa y que el sujeto es cognoscente, quiere decir que es objetiva. Y en tercer lugar, que nuestro sistema básicamente perceptivo es como una cámara fotográfica que copia dentro del sujeto que conoce el mundo exterior. Este mundo exterior que hace no lo altera, no lo transforma, no lo deforma. Entonces quiere decir que copiamos fielmente los objetos que componen la realidad sin deformarla. Para Bernaus, en 1997, decía que la verdad es una relación entre la inteligencia y el ser. Por lo tanto, decimos que la investigación cuantitativa se caracteriza por privilegiar el dato como una esencia sustancial de la argumentación. Este dato es la expresión concreta que nos va a simbolizar una realidad. La modalidad cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables cuantificadas. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a los datos, a la argumentación y a las variables que existan, entonces nos va a simbolizar o nos va a dar el resultado acerca de una realidad. Por lo anterior, a nosotros al investigar debemos visualizar y responder a las preguntas de investigación. La complejidad de la investigación cuantitativa, como les decía, se asocia entre variables, pero cada variable determina alguna de las dos fuerzas. O puede tener una más fuerza sobre la otra o ser más dominante sobre la otra, a pesar de que todas las variables tienen la misma importancia. Cuando nosotros nos enfocamos en una investigación cuantitativa, tenemos que pensar también en el diseño de la investigación. Cuando hablamos de diseño de investigación, hacemos referencia a la estrategia aplicada para obtener la información esperada. Además que la respuesta de investigación debe estar dentro de este tipo de diseño y dentro del enfoque cuantitativo y arrojar una calidad esperada. La calidad de esta investigación se encuentra relacionada con el grado en que nosotros apliquemos el diseño. Y este tipo de diseño se debe ajustar a las modificaciones de nuestra investigación si así lo requiere. Existen varios tipos de diseño de investigación para el enfoque cuantitativo y este se divide en investigación experimental e investigación no experimental. La investigación experimental para Tamayo y Tamayo es el procedimiento más indicado para hallar relaciones entre causa y efecto. Y esta investigación experimental se divide en preexperimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. Mientras que la investigación no experimental tenemos dos estudios, pueden ser transversales y pueden ser longitudinales. Dentro de estos transversales tenemos los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales causales y en los longitudinales vamos a hablar de tendencia, de análisis evolutivo y de on-fact. Para Brions, en 1996,
nos decía que los investigadores experimentales permitían determinar el efecto de las variables independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada variable tiene su efecto y cada una, de acuerdo a su diseño, puede ser dependiente o no dependiente de la otra variable. También nos decían que del alcance del estudio depende la estrategia de investigación que nosotros vayamos a aplicar. Ahora bien, por otra parte, también aparece la investigación con enfoque mixto. Con este enfoque mixto, ¿qué buscamos? Busca la integración de dos enfoques anteriores. ¿Qué quiere decir? Que integramos la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Pero ¿qué pasa? Se le da la misma importancia a cualquiera de los dos enfoques, pero uno puede ser más dominante respecto al otro enfoque que nosotros tengamos. En 1973 fue cuando surgió esta investigación de enfoque mixto por Sam Siever, y él sugirió combinar el análisis tanto de datos quali como cuantitativos. Y explicaba que él sugería combinarlos de una manera integral. Pero años después, en 1970-1980, se manifestó la denominada guerra de paradigmas, donde surgieron varias diferencias. Estas diferencias fue porque encontraban ventajas y desventajas en manejar la investigación mixta. También nos decía que era importante tener o ser experto al realizar una investigación para poder manejar los dos tipos de investigación. También nos hablaban, o encontré unas de las diferencias más marcadas en los métodos de los dos tipos de investigación. Acá, por ejemplo, tenemos las variables, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En la variable encontramos rol de la investigación y vemos que en la parte cuantitativa el método puede ser exploratorio, preparatorio, mientras que en la cualitativa debe ser exploratorio, interpretativo. Como otra variable encontramos el compromiso del investigador. En la parte cuantitativa había una objetividad acrítica, mientras que la cualitativa encontraba un significado social. En la siguiente variable, relación entre el investigador y el sujeto, en la cuantitativa era sujeta a los cánones de la medición, mientras que en la cualitativa era sujeta a los cánones de la comprensión. Entonces nos podemos dar cuenta que entre investigación e investigación siempre hay algunas diferencias que marcaron esa guerra que existió de paradigmas, pero cada uno posteriormente empezó a elegir su tipo de investigación de acuerdo a la pregunta que quería resolver. Otra variable, tenemos relación entre teoría y concepto. En la parte cuantitativa era deductiva y confirma o rechaza esta hipótesis, mientras que en la cualitativa trabajaba de manera inductiva y buscaba comprender los ejes que orientaban este tipo de comportamiento que nosotros queríamos esperar. Como otro tipo de variables, las estrategias de investigación, que es una parte muy importante dentro de nuestra pregunta de investigación, encontramos en la parte cuantitativa algo muy estructurado, mientras que en la parte cualitativa no se encuentra estructurada. Como otra variable, el alcance de los resultados, la investigación cuantitativa nos los arroja de una manera nomotemático, mientras que la cualitativa ideográfica. Otra variable importante, la imagen de la realidad social, en la investigación cuantitativa es externa al actor, mientras que la cualitativa es socialmente construida por los miembros de la sociedad. Y por último, la naturaleza de los datos, que puede ser en la cuantitativa numérico y confiable, mientras que en la cualitativa son textuales y detallados.
Entonces, motivo por el cual podemos pensar que sí existen varias diferencias, pero así como existen diferencias, también existen ciertas ventajas. Entonces, nosotros elegimos el tipo de diseño, nuestro tipo de investigación, y eso es un proceso para el desarrollo de todo nuestro tema y de la pregunta de investigación. Es posible pensar que una metodología obviamente involucra tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. Lo que pasa es que se caracteriza porque cada una va a privilegiar el dato de acuerdo a su tema de investigación y al diseño, de investigación que nosotros elijamos. Como les mencionaba, puede ser de manera exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Es decir, que del alcance del estudio depende asimismo la estrategia de investigación que nosotros elijamos. Es así como nosotros debemos pensar y estructurar muy bien nuestra investigación, porque de eso depende que tengamos o muchas diferencias o muchas ventajas. Por ejemplo, en las ventajas del investigador, como les doy un ejemplo acá, nos arroja la información más detallada y nuevos enfoques de la investigación. Esto es hacer una investigación mixta, complementaria, integrándola. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de conocimiento y estos tipos de conocimiento nos pueden arrojar unos nuevos enfoques. Cada metodología tiene fortalezas que se aprovechan mejor y debilidades que se minimizan al integrarlas. De esta manera nosotros podemos aprovecharlas. Si vamos a integrar una metodología cuantitativa y cualitativa, quiere decir que debemos aprovechar al máximo las fortalezas de la una para que la otra se minimice en cuanto a las debilidades que presenta. Muchas gracias. Acá encuentran a continuación la bibliografía utilizada